Hola clientes y amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este video donde vamos a hablar de uno de los requisitos más importantes para la industria maquiladora para cumplir con la reforma fiscal que surgió en 2014, como es la propiedad de la maquinaria y equipo del maquilante residente en el extranjero que envía a México su inventario para ser transformado por una industria mexicana comúnmente conocida como maquiladora. Permítame presentarme, mi nombre es Enrique López Villa. En esta ocasión nos acompaña para este video un buen amigo de la firma y amigo mío personal también, Oscar Mata, quien es director del Comité Fiscal del INDEX Nacional. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Pareciera que a estas alturas todavía resultara curioso, y Oscar tal vez estés de acuerdo conmigo, que de repente pensamos que las reglas para la industria maquiladora son para darle protección y certidumbre jurídica a la industria maquiladora como tal, y perdemos de vista en ocasiones que realmente todos los temas que regulan la operación de una maquiladora en México son para darle protección al residente en el extranjero que tiene una relación de carácter jurídico o comercial con una empresa mexicana comúnmente conocida como maquiladora. Históricamente, la definición de establecimiento permanente siempre ha estado incorporada en la ley del impuesto sobre la renta y en los diferentes tratados de los que México es parte con diferentes países. También ha estado o ha existido históricamente una definición de lo que es una operación de maquila. Sin embargo, en el pasado era una definición muy amplia o muy generosa, muy bondadosa, que de repente permitía interpretaciones que pudieran resultar agresivas. Por ejemplo, en materia de la maquinaria y equipo con la que se realiza la operación de maquila, no se establecía cuánta maquinaria y equipo tenía que ser proveída por el residente en el extranjero. Entonces, incluso hace algunos años se dio una conversión relativamente masiva de algunas empresas que no eran maquiladoras, pero que eran empresas que exportaban mayormente su producción al extranjero y que vieron la oportunidad de convertirse a maquiladoras y obtener beneficios que en el pasado, hay que decirlo con todas sus letras, eran más importantes, especialmente hablando de los que tenemos hoy. Entonces, se dio por la evolución del modelo de negocio de la industria maquiladora que mayormente la regulación estaba contemplada en programas que emitía la Secretaría de Economía y no dentro de un ordenamiento tributario como es la ley del impuesto sobre la renta. A decir de la autoridad tributaria en México, fue una de las razones por las cuales se incorpora a la ley una nueva definición de lo que se debe entender por operación de maquila, pero también se incorporan ciertos requisitos que en el pasado se contemplaban en algunos programas. Entonces, básicamente, hoy nos dice la ley que no tendrá un establecimiento permanente en el país aquellos residentes en el extranjero que mantengan una relación jurídica o comercial con una empresa maquiladora en México que transforme habitualmente inventario mantenido en México por el residente en el extranjero, siempre y cuando el residente en el extranjero provea de manera directa o indirecta maquinaria y equipo para realizar esta operación de maquila. El residente en el extranjero, pero incluso puede ser también una parte relacionada del residente en el extranjero. Y además, pues debemos voltear a ver los tratados de los que México es parte para asegurarnos de que cumplimos con los requisitos también contenidos dentro de los diferentes tratados. Entonces, hasta hoy tenemos, y nos vamos a referir única y exclusivamente al requisito relativo a la propiedad de la maquinaria y equipo del residente en el extranjero, que se incluye en la fracción cuarta del artículo 181 de la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos que la operación de maquila debe de ser realizada por maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero. Pero esta operación de maquila también se puede complementar o se puede realizar por maquinaria y equipo también propiedad de la maquiladora, también propiedad de un tercero residente en el extranjero que mantenga una relación comercial con el maquilante, y también maquinaria y equipo tomada en arrendamiento de terceras personas. Entonces, hasta hoy, un esquema general de una maquiladora pura, básicamente pudiéramos decir que existe un maquilante residente en el extranjero, residente de un país con el que México tenga un tratado para evitar la doble tributación, que envía a México, que mantiene en México inventario para ser transformado por la maquiladora, y que este maquilante proporciona maquinaria y equipo de manera directa o indirecta para realizar esta transformación. Ese es el esquema general que tenemos en cuanto a la industria maquiladora. Hasta aquí, Oscar, ya hemos analizado lo que dice la regla, hemos visto algo de antecedentes históricos, cómo es que evoluciona y se incorpora en la ley.
Ahora me gustaría entrar en la parte de cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los retos que debe enfrentar la industria. Y si quieres, a manera de introducción, déjame te comparto tres que yo identifico como importantes. Primero, el procedimiento no contempla cómo se va a realizar el cálculo de este 30% cuando una maquiladora llega a tener contratos de maquila no solo con un maquilante, sino con dos o más maquilantes. También en aquellos casos cuando la maquiladora realiza su operación con maquinaria y equipo que es proveída por un tercero que tiene relación comercial con el maquilante, esta maquinaria y equipo, pero esta maquinaria y equipo no se considera, no suma al 30% de la maquinaria propiedad del maquilante. Y el tercero y último, que es una pregunta, o la pregunta de los 60,000, decimos en México, ¿qué va a pasar si una maquiladora al 30 de diciembre de 2015 no cumple con este requisito de que al menos el 30% de la maquinaria o equipo que utilice para la operación de maquila sea propiedad del maquilante residente en el extranjero? Y aquí te cedo una voz para que nos hables de cuáles son los retos y las áreas de oportunidad que va a enfrentar la industria hacia el futuro. Claro, Enrique. Al final del día, los retos que van a enfrentar las empresas maquiladoras son el cumplir con la disposición del 30%. Y ese reto comienza de que la cláusula de la exención no se incorpora en la ley de impuestos a la renta. Principalmente, obviamente, para aquellas maquiladoras que ya venían, que ya tenían esa exención al 31 de diciembre de 2009. Ante todo ello, pues obviamente resulta importante que las empresas maquiladoras volteen a ver su modelo de negocio y traten de definir cómo va a ser sus futuras inversiones. Las inversiones que en principio deberían de tener a partir del 1 de enero del 2014 en el entendido de que no lograban el 30%. Esos son retos, obviamente son retos. El reto también que tenemos es en ese término de qué va a pasar cuando tengo dos o más contratos de maquila entre maquila y maquilante. Son temas que todavía tenemos también en la mesa de discusión con la autoridad. Otro reto es obviamente aquellas empresas que tomaban el arrendamiento, la maquinaria y equipo. Y que puede haber empresas que tomaban el arrendamiento hasta el 100% de la maquinaria y equipo que tenían la operación de maquila. Y otra vez, al 31 de diciembre de 2013, gozaban de la exención de no lograr ese 30%. Llegan a la reforma y tienen que garantizarlo, pero tienen solo 2 ejercicios para cumplir con ese 30%. Esos 2 años parecía ser que son pocos para poder alcanzar. Ahora las empresas también tienen que voltear a sus modelos de negocios, como lo comenté, y hay tipos de operación que incluso inyectando nuevas inversiones pudiera ser que ni siquiera lleguen a ese 30%. Entonces son temas que también tenemos que revisar con la autoridad. Obviamente también este reto comenzó desde la publicación del decreto de beneficios el 26 de diciembre de 2013. Con ello, pues obviamente las reglas del juego para las empresas maquiladoras cambian sustancialmente, sobre todo otra vez las que venían operando anteriormente. La mecánica de la regla se publicó un año después de que salió publicada o de que entró en vigor la reforma hacendaria de 2014. El reto principal ahora también nos toca qué pasa si no cumplo con el 30% al 31 de diciembre de 2015. ¿Cómo voy a tributar el 1 de enero del 2016? ¿Cómo le voy a atribuir el establecimiento permanente, ingresos a ese establecimiento permanente del residente en el extranjero? Ese es un reto particular, puntual, incluso aunque no llegue al 30% de la empresa maquiladora. Necesitamos también respuesta de la autoridad. ¿Cómo voy a tributar a partir del 1 de enero de 2016 si no tengo aún llego al 30%? Son los retos que tendremos que seguir trabajando. Y es que hasta hoy, y bien dices, 2 años parecieran, todo cuestión de perspectivas o enfoque, pueden parecer mucho para alguien, pueden parecer poco para alguien más, y alguien podría argumentar, es que desde que salió la reforma nos dijeron que el 30% debe ser propiedad del maquilante. Pero bueno, también es cierto que 1 año y medio después me dices cómo es que voy a determinar ese 30%. Y además estamos hablando de inversiones de millones de dólares, no es algo que se puede resolver de una semana a otra. Entonces, desde esa perspectiva coincido contigo, 2 años pareciera poco. Si quieres, Oscar, vamos a pasar para concluir con la parte de recomendaciones. Aquí podemos interactuar nuevamente. Déjame te comparto las que yo identifico. Coincido con una que acabas de mencionar. Las reglas que tenemos hoy son estas. Y los plazos que tenemos hoy son estos. La primera recomendación, y supongo estarás de acuerdo conmigo, es vamos tratando que al 31 de diciembre como empresa que estoy dentro de este modelo de negocios, cumplo con el requisito de la maquinaria, de la propiedad del 30%.
Las maneras de cumplirlo, bueno, si no tienes, si todavía no alcanzas ese porcentaje, hay que traer más maquinaria y equipo. Puede haber otras más agresivas, y puedes decir, bueno, pues vamos vendiendo equipo nacional que probablemente ya no utilicemos o que podamos desprendernos de él y lo podamos sustituir por equipo nuevo. Hasta como ventaja se puede ver, ¿no? Vamos renovando nuestra planta productiva en lo que se refiere a equipo, trayendo equipo nuevo. Nosotros ya lo hemos hecho con nuestros clientes, nos hemos acercado con aquellos que están presentando este problema, no ahora, lo hemos hecho desde que salió la reforma, identificamos cuáles podrían tener esta situación, empezamos a recomendar, pero como comentaba hace rato, no estamos hablando de inversiones menores, son inversiones importantes y son proyectos que no se van a completar en un plazo corto de tiempo. Pero hoy por hoy ya tendrían todas las maquiladoras o todas las empresas que pueden enfrentar esa situación, ya tendrían que tener el cálculo de ver qué tan lejano está ese 30%, no sé si coincidas conmigo. Y también, bueno, tenemos que tener presente cuáles son los beneficios que se estarían perdiendo. El principal que acabas de mencionar, esta parte de área gris, déjame llamarle así, que no sabemos o no es claro cómo un establecimiento permanente podría tributar en México. Que esa sería la consecuencia, la peor consecuencia de no cumplir, la más dramática, decir, ok, a partir de hoy pierdes la protección del establecimiento permanente y el residente en el extranjero tiene exposición fiscal en México. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Vamos, las empresas tendrían que estar revisando, las empresas tendrían que cumplir, revisen sus cálculos, revisen su información, hagan sus cómputos con base en la información que debe tener su departamento también de aduanas, revisen sus cálculos de depreciaciones con base en las tasas de acuerdo con la ley de impuestos a la renta, acérquense con sus asesores, pidan asesoría en ese sentido para ver si en caso de que no estén llegando al 30% del maquinario equipo propiedad residente en el extranjero. ¿Por qué? Porque el riesgo potencialmente es la pérdida de la exención del establecimiento permanente para residente en el extranjero. Oscar, muchas gracias por tu apoyo en esta ocasión. Igualmente te ofrezco mi apoyo, como lo hemos hecho en los últimos años en la mesa del Comité Fiscal Nacional de INDEX. No sé si quieres aprovechar para despedirte. Un placer, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias también por la invitación, Enrique. Clientes y amigos, muchas gracias por su atención. Enrique López, socio de impuestos en PwC México.